Era un viernes por la tarde y la mansión Thompson parecía perfecta. Desde afuera, los jardines brillaban bajo el sol, los autos de lujo descansaban en la entrada, y nadie imaginaba que dentro de esas paredes de mármol se escondía un silencio pesado, un silencio que podía romper corazones. El señor Thompson, un hombre que lo tenía todo, dinero, éxito, fama, caminaba por los pasillos, inquieto. Un ruido suave, casi imperceptible, provenía del cuarto de su hijo Leo. No era un sonido fuerte ni violento, pero había algo en el que lo hizo detenerse. Su corazón comenzó a latir más rápido. Abrió la puerta lentamente y lo que vio lo dejó sin aliento. Marta, la joven empleada que había trabajado con ellos durante años, y que siempre tenía una sonrisa amable para todos, estaba tirada en el suelo. Sus ojos apenas se mantenían abiertos, su respiración era irregular, y había lágrimas secas pegadas a sus mejillas. «Marta», gritó Thompson, agobiado. Sintió un miedo que no podía comprar con todo su dinero. Su instinto le decía que algo grave había sucedido, algo que ningún médico podría arreglar. En ese momento, Leo apareció en el marco de la puerta. Su rostro pálido reflejaba miedo y culpa, y evitaba mirar directamente a su padre. Thompson sintió un nudo en el pecho. ¿Qué estaba pasando en la habitación de su hijo que había llevado a Marta a este estado? Durante un largo minuto, el silencio se volvió insoportable. Cada respiración, cada pequeño suspiro de Marta, parecía gritar un secreto que nadie conocía. Y ese secreto era algo que iba a cambiar la vida de toda la familia Thompson para siempre. Thompson nunca había sentido algo así. Su dinero nunca lo había preparado para esto. Su imperio nunca le había enseñado cómo enfrentar la fragilidad de la vida, el dolor silencioso y el sacrificio oculto. Esa tarde, mientras sostenía a Marta, comprendió algo. Había ignorado lo más importante durante toda su vida. El señor Thompson era un hombre hecho a sí mismo. Había empezado con nada, y ahora poseía un imperio de millones. Pero a pesar de su éxito, su relación con su familia siempre había sido distante. Su hijo Leo, de 16 años, era brillante e inteligente, pero también reservado y solitario. Pasaba horas encerrado en su cuarto, leyendo, escribiendo o simplemente mirando por la ventana. Nadie realmente sabía qué pasaba por su mente. Marta era todo lo contrario. Joven, humilde y trabajadora, había perdido a su familia cuando era niña. La familia Thompson la había acogido, pero siempre como empleada. Durante años, había cuidado de la casa, de los niños, de los pequeños detalles que la riqueza no podía comprar. La sonrisa de Leo, la paz de la casa, los silencios que nadie más escuchaba. El problema comenzó meses antes, cuando los médicos diagnosticaron a Leo con una enfermedad grave. La noticia cayó como un golpe invisible, silencioso, pero devastador. El doctor dijo claramente que tenía apenas 3 meses de vida. La noticia no solo rompió el corazón de su padre, sino que también llenó de miedo y desesperación a Leo. Thompson reaccionó como siempre. Empezó a buscar tratamientos costosos, medicinas avanzadas, cualquier solución que el dinero pudiera comprar. Pero mientras él se enfocaba en gastos, reuniones con especialistas y decisiones frías, Marta se convirtió en la verdadera cuidadora. Pasaba noches enteras al lado de Leo, controlando su medicación, asegurándose de que estuviera cómodo, calmándolo cuando el miedo lo invadía. Nadie veía su sacrificio, nadie lo reconocía. A medida que los días pasaban, la tensión crecía en la mansión. Thompson no entendía por qué su hijo no mejoraba más rápido. Leo, por su parte, se sentía culpable por preocupar a su padre, y al mismo tiempo, profundamente agradecido por Marta. La joven había llenado un vacío que ni él mismo entendía. El contraste entre el poder del dinero y el poder del amor silencioso se hacía evidente. Thompson, rico y exitoso, no podía curar el miedo ni el dolor. Marta, humilde y callada, estaba sosteniendo la vida de su hijo con su propio sacrificio. Ese día, cuando Thompson la encontró inconsciente en el suelo,
todo cambió. Lo que parecía un simple accidente reveló algo mucho más profundo. Marta llevaba semanas descuidándose a sí misma por cuidar de Leo. Había un amor y un sacrificio que ninguna riqueza podía reemplazar. Y Thompson se dio cuenta, por primera vez, que había estado viviendo en un mundo donde el dinero compraba todo, menos lo más importante: la humanidad, la empatía y el cuidado genuino. La mansión, con todo su lujo y esplendor, se volvió silenciosa. Por primera vez, Thompson sintió miedo, culpa y una necesidad urgente de entender lo que había estado pasando bajo su propio techo. Ese momento sería el inicio de una historia que revelaría secretos ocultos, emociones reprimidas y decisiones que cambiarían la vida de todos para siempre. Después de encontrar a Marta en el suelo, Thompson no podía moverse del lugar. La sostuvo entre sus brazos con una mezcla de miedo y culpa que nunca había sentido antes. Su riqueza no servía para esto. No podía comprar una explicación, ni devolverle la fuerza a esa joven que había entregado tanto sin que nadie lo reconociera. Leo apareció lentamente en el marco de la puerta, pálido y tembloroso. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas, y evitaba mirar a su padre, como si su simple presencia pudiera empeorar las cosas. «Papá, no es culpa de Marta», murmuró con voz débil. Pero Thompson apenas lo escuchaba. Su atención estaba centrada en Marta, que respiraba con dificultad. Durante horas, Thompson intentó entender lo que había pasado. Revisó la habitación, buscó pistas, cualquier señal que explicara por qué su empleada estaba inconsciente en el suelo de la habitación de su hijo. Fue entonces cuando vio algo que lo detuvo en seco: una pequeña carta doblada cuidadosamente, medio escondida bajo la cama. La carta estaba escrita con letra cuidadosa, pero temblorosa, y cada palabra estaba impregnada de un dolor silencioso que Thompson nunca había imaginado. Marta hablaba de noches sin dormir, de cuidar a Leo mientras se luchaba con miedo y dolor, de sus propios sacrificios que nadie veía. Había gastado su propio dinero en medicinas y suplementos, y muchas veces no comía para asegurarse de que Leo tuviera todo lo que necesitaba. Mientras leía, Thompson sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Todo lo que él había considerado importante, el dinero, los lujos, el control, era irrelevante frente al sacrificio genuino de Marta. Leo, a su lado, parecía encogerse bajo el peso de la verdad que había estado ocultando. Por primera vez, su padre veía lo que realmente significaba amar y cuidar de alguien, sin esperar nada a cambio. La tensión creció cuando Marta finalmente abrió los ojos. Su mirada estaba débil, pero había un brillo de determinación. No quería preocuparlos, solo quería que Leo estuviera bien, susurró con dificultad. Thompson se dio cuenta de que todo ese tiempo había ignorado el verdadero corazón de su familia. No era el dinero ni el poder, sino el amor silencioso que Marta había entregado sin pedir nada a cambio. Leo, con lágrimas rodando por sus mejillas, tomó la mano de Marta y dijo: «Siempre supe que estabas ahí por mí, y siempre lo agradeceré, aunque nadie más lo vea». La habitación se llenó de un silencio cargado de emociones. Miedo, culpa, gratitud y una mezcla de alivio y tensión que parecía casi tangible. En ese momento, Thompson comprendió algo que cambiaría todo. La riqueza podía comprar medicinas, lujos, hasta especialistas de renombre, pero no podía comprar el sacrificio genuino, el cuidado silencioso ni el amor verdadero. Y mientras sostenía a Marta y miraba a Leo, supo que debía enfrentarse a la verdad más difícil de su vida. Había estado ignorando lo que realmente importaba, y su familia le estaba mostrando, con lágrimas y sacrificio, que era hora de aprender la lección más importante de todas. Marta respiraba con dificultad, pero había algo más profundo que la mantenía débil. Su cuerpo estaba agotado, sí, pero también lo estaba su corazón. Thompson se arrodilló a su lado, temblando, y le preguntó con voz quebrada: «Marta, dime qué pasó. ¿Por qué estabas así?». Ella lo miró con ojos que contenían lágrimas y un cansancio que iba más allá de lo físico. No quería que nadie lo supiera», murmuró apenas. Thompson la animó a continuar:
y fue entonces cuando todo salió a la luz. Durante semanas, Marta había estado usando su propio dinero y recursos para cuidar a Leo. Compraba medicinas adicionales, suplementos nutricionales, incluso comida especial para que él estuviera fuerte. Cada día se saltaba comidas, caminaba horas sin descanso y dormía apenas unas pocas horas por noche, asegurándose de que Leo tuviera todo lo que necesitaba. Ella había guardado cada sacrificio en silencio, sin decirle a nadie, ni siquiera a Thompson. Pero había algo aún más sorprendente. Marta reveló algo que nadie hubiera imaginado. Leo no solo estaba enfermo, sino que había estado temiendo ser una carga para su padre. Cada sonrisa que mostraba, cada intento de actuar con normalidad, escondía un miedo profundo de que su enfermedad lo alejara del amor de su propia familia. Marta, en silencio, había asumido ese dolor junto a él. Thompson quedó sin palabras. Nunca había entendido el peso emocional que cargaban esas dos personas frente a su riqueza, sus mansiones y sus autos de lujo. Toda su vida había estado centrada en controlar, comprar y planear, pero nunca en sentir ni cuidar realmente. Y ahora, frente a él, la realidad lo golpeaba con fuerza. El verdadero amor y cuidado no se compran con dinero. Leo, con la voz temblorosa, confesó: «Papá, Marta ha estado cuidándome más que nadie. Y yo no quería que supieras lo débil que me sentía, pero ella siempre ha estado aquí». Sus ojos se encontraron con los de Marta, llenos de gratitud y tristeza a la vez. Thompson sintió un nudo en el pecho tan fuerte que parecía que no podría respirar. Su mundo de control y riqueza se desmoronaba frente a un sacrificio silencioso que él había ignorado durante años. Marta no era solo una empleada. Había sido el corazón invisible que sostenía la vida de su hijo, en consecuencia, el alma de toda la familia. La revelación no solo lo sorprendió, sino que lo llenó de culpa y arrepentimiento. Cada dólar gastado en tratamientos, cada reunión con doctores de renombre, cada estrategia de poder, nada de eso había tenido la mitad del valor del cuidado silencioso que Marta ofrecía cada día. Por primera vez, Thompson entendió la verdad más dura de su vida. No importa cuán rico seas, el amor y el sacrificio genuino de otra persona son incalculables. Y mientras sostenía la mano de Marta y miraba a Leo, comprendió que debía cambiar. No podía arreglar el pasado, pero sí podía aprender la lección que ellos le estaban enseñando, con lágrimas, sacrificio y amor silencioso. Ese día marcó un punto de no retorno. La mansión, el lujo, el poder, todo perdió sentido frente a la fuerza de la humanidad y la entrega desinteresada. Thompson sabía que su vida estaba a punto de transformarse por completo, y que ahora debía enfrentar las consecuencias de ignorar lo que realmente importaba. Después de la impactante revelación, la mansión Thompson parecía más silenciosa que nunca. El lujo, los muebles caros, las paredes de mármol, todo se sentía vacío frente a la verdad que acababan de descubrir. Thompson no sabía si llorar, gritar o simplemente quedarse de rodillas junto a Marta y Leo. «¿Cómo no me di cuenta antes?», susurró Thompson, con la voz rota por la culpa. Marta lo miró, débil pero firme, con ojos que reflejaban años de sacrificio silencioso. «Señor Thompson, usted estaba ocupado. Yo solo quería ayudar a Leo», dijo. Sus palabras eran suaves, pero cada sílaba pesaba como una tonelada en la conciencia de su jefe. Leo intervino, con la voz temblorosa: «Papá, no fue solo Marta. Yo también oculté mi miedo. Tenía miedo de que me vieras como una carga, de que me vieras débil». Su mirada se clavó en su padre, y por primera vez, Thompson vio toda la angustia de un hijo que había sentido soledad incluso en una casa llena de lujo. Thompson cerró los ojos, intentando asimilar la magnitud de todo. Se dio cuenta de que había dejado que la riqueza y el control reemplazaran el amor y la atención. Había comprado médicos, tratamientos y la ilusión de seguridad, pero había ignorado el sacrificio silencioso que sostenía la vida de su hijo día tras día. Lo siento tanto, Marta. Lo siento, Leo», dijo,
abrazando primero a su empleada, luego a su hijo. Las lágrimas fluían sin control. Por primera vez en su vida, el multimillonario entendió lo que significaba el amor desinteresado, la entrega total y la humanidad verdadera. Marta, con una débil sonrisa, dijo, no esperaba esto, solo quería que Leo estuviera bien. Sus palabras tocaron a Thompson de una manera que ningún dinero, ningún poder ni ningún lujo había logrado. Leo se acercó y abrazó a Marta también, y juntos compartieron un momento de vulnerabilidad que cambió la dinámica de toda la familia. Ese día, Thompson tomó decisiones inmediatas. Decidió que su vida debía cambiar. Comenzó a pasar más tiempo con su hijo, a escucharlo, a apoyarlo emocionalmente, y no solo económicamente. Además, reconoció públicamente el sacrificio de Marta, asegurándose de que su esfuerzo no pasara desapercibido nunca más. La joven, quien había vivido años de anonimato y silencioso sufrimiento, finalmente recibió la gratitud y el respeto que merecía. La casa, antes fría y distante, comenzó a llenarse de emociones genuinas. Risas mezcladas con lágrimas, charlas sinceras y abrazos que no estaban programados en ningún horario. Thompson entendió que la verdadera riqueza no estaba en su cuenta bancaria, sino en los lazos humanos que había descuidado por tanto tiempo. Ese día no solo marcó un cambio en la relación con su hijo y su empleada, sino también en su propia vida. Aprendió que el poder y el dinero pueden comprar muchas cosas, pero nunca pueden comprar el sacrificio silencioso ni el amor genuino. Y mientras los tres se quedaban juntos en la habitación de Leo, Thompson se prometió a sí mismo que nunca volvería a dar por sentado a quienes realmente importaban. Que jamás olvidaría que la riqueza más valiosa es invisible. Está en los actos de amor, cuidado y sacrificio que no buscan recompensa. Semanas después de aquel día que había cambiado todo, la mansión Thompson ya no se sentía como antes. Los pasillos de mármol, los muebles lujosos y los jardines impecables seguían ahí, pero algo había cambiado en el aire. Había humanidad, había cuidado, había emociones sinceras. Leo, aunque todavía frágil, había empezado a recuperar fuerza. Su sonrisa, antes tímida y contenida, ahora brillaba genuina. Marta también estaba más fuerte, aunque su corazón aún llevaba el peso de todo lo que había sacrificado. Pero esta vez, no estaba sola, y por primera vez sentía que su esfuerzo era valorado y reconocido. Thompson había cambiado radicalmente. Ya no era solo un empresario implacable, preocupado por cuentas bancarias y estrategias. Ahora era un padre presente, atento, capaz de escuchar y consolar. Había aprendido que no se puede comprar la felicidad ni la tranquilidad emocional de quienes amas. El dinero puede abrir puertas, pero no puede reemplazar un abrazo sincero, una palabra de apoyo, o el sacrificio silencioso que mantiene viva la esperanza. Marta, por su parte, había pasado de ser una empleada invisible a ser el corazón de la familia. Su sacrificio ya no era ignorado. Thompson se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba, pero más importante aún, le dio respeto, gratitud y un lugar central en sus vidas. Nunca más sería un rostro olvidado en una mansión fría. Leo aprendió también una lección que marcaría su vida, que el verdadero valor de una persona no se mide por su riqueza, su estatus o su apariencia, sino por su capacidad de dar amor, sacrificio y cuidado a otros. Y sobre todo, aprendió a reconocer y agradecer a quienes lo acompañan en los momentos más difíciles. Esa noche, mientras los tres estaban juntos en la habitación de Leo, una calma profunda los envolvía. No había palabras grandes ni discursos dramáticos, solo miradas llenas de comprensión, abrazos sinceros y silencios compartidos que decían más que cualquier conversación. Thompson finalmente comprendió que la riqueza más valiosa es invisible. Está en los corazones de quienes nos aman y nos sostienen, incluso cuando nadie más lo ve. Antes de dormir, Thompson miró a Marta y a Leo y susurró: «He perdido tanto tiempo, pero nunca más dejaré que lo importante pase desapercibido». Y en ese instante, supo que la verdadera transformación no estaba en sus riquezas ni en su poder,
sino en la capacidad de reconocer y valorar a quienes dan sin esperar nada a cambio. La historia de la familia Thompson se convirtió en un recordatorio silencioso de que la vida está llena de personas que sacrifican su bienestar por otros, y que muchas veces, solo basta un momento de atención, un abrazo o una palabra sincera para cambiarlo todo. Pregunta final para reflexionar. Si alguien en tu vida está sacrificándose por ti en silencio, ¿lo ves realmente? ¿O solo das por sentado su amor y cuidado?